Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con la teología del libro de Ruth. Desde hoy queremos comenzar a mirar un poco lo que es ahora la eclesiología en este libro. Dice eclesiología, iglesia, comunidad, ateguazú, cajal, oye, la hebreo, la iglesia, oye, griego, la iglesia castellano, ateguazú guaraní, dice entonces, comunidad quiere decir la iglesia. Entonces, por ahí tenemos que comenzar para entender, queridos amigos, todo lo que significa entonces, ¿verdad? La eclesiología, el estudio, el tratado, el entendimiento, qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de la eclesiología. Bueno, iniciamos así nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a mirar un poco lo que significa esta eclesiología. Hay muchos libros que nos tratan en este sentido, ¿verdad? Y procuramos estudiar, entender, saber lo que significa la eclesiología, cómo nosotros entendemos o qué es lo que nos transmite, qué es lo que nos quiere enseñar el libro de Ruth con respecto a la comunidad, con respecto a la iglesia, con respecto a nuestra sinagoguez. Bueno, aunque los personajes principales que nosotros encontramos en la historia del libro de Ruth son judíos, ¿verdad?, de Belén, de la tribu de Judá, el narrador, sin embargo, tiene en mente a toda la nación de Israel. Es decir, estos personajes en síntesis están representando a la comunidad, están representando a la sinagogues. De ahí que viene la palabra sinagoga, o que dice atiguasuin. Mira coña de Jayquana lleva por no que habila ñañe mondila ña henduir la sinagoga añaimo amba evapea lleva alguno hoy sabe la pau ponando angande eva la sinagoga. La sinagoga quiere decir reunirse, eñe reuní, eñe batú, eñe bo ejanguare le ejanguare y cua jangua, porque siempre la Biblia y la palabra de Dios está en función de la comunidad. Ñanembo ese entero beteape como comunidad, como iglesia. Upeanango hina lleva iglesia, va a decir la iglesia anda ahí la tapia. La iglesia no es la construcción, la iglesia no es la casa, ¿verdad? Sino que la iglesia somos nosotros. Eclesia quiere decir atiguazú, reunión de personas, donde nos escuchamos, donde procuramos entendernos, saber, direccionar nuestra propia vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir con criterios, propuestas que entendemos, miramos, reflexionamos,
comunidad haya yaguatata, apteguasuya yaguatata, yaikuajan venían de yaro yeruean. Bueno, entonces, aunque los personajes principales, como decíamos nosotros, de esta historia del libro de Ruth son judíos de Belén, el narrador, sin embargo, tiene en su mente a toda la nación de Israel. Aquí entra Israel. La palabra Israel aparece 5 veces en el libro. 5 veces oye nombrar la palabra Israel. Entonces, el primero que aparece ya es en el capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver un poco en el capítulo 2, versículo 12, cuando se presenta a Israel. Y dice de esta manera: que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel. El Dios de Israel. Entonces, una bendición, ¿verdad?, para esta mujer que se le está diciendo a favor de Israel. La palabra Israel aparece 5 veces entonces. Primero en el capítulo 2, versículo 12, 4 veces en el último capítulo, es decir, en el capítulo 4. En el capítulo 4, 7, en 2 formas consecutivas. Israel se refiere a una entidad nacional y cultural distinta. Es un concepto obviamente también utilizado por la gente extranjera. Cuando Noemí aconseja a sus nueras volver a la casa de sus propias madres, ella les desea que puedan encontrar seguridad en sus respectivas parentelas. Sin embargo, la moabita Ruth expresa su firme determinación de acompañarla a su pueblo. Ruth es aún más enfática cuando proclama en el 1:16 su total identificación con la familia de Noemí. Entonces, ya ese amigo Abe en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, en Israel, ahí está, existía antiguamente la costumbre de quitarse la sandalia y dársela al otro para convalidar los convenios de rescate del intercambio. Esta era la manera de testificar en Israel en 2 formas consecutivas. Una tradición, una norma, un estilo, ¿verdad? Por eso el pariente de Boaz adquiérela para ti, y se quitó la sandalia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El miércoles, el Papa se reunirá con Alberto II, príncipe de Mónaco, y con su esposa Charlene. Los príncipes de Mónaco ya se reunieron con el Papa en 2016. Entonces Charlene vistió de blanco, siguiendo el protocolo del Vaticano para reinas y princesas. Entonces el Papa le regaló un medallón de San Martín, dándole su capa a un pobre. El octubre pasado, el príncipe Alberto recibió la insignia de Caballero del Collar de la Orden del Santo Sepulcro. Se la otorgó el cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la orden, por su apoyo a los cristianos en Tierra Santa. El Vaticano quiere controlar mejor sus inversiones para evitar que su dinero vaya a parar a proyectos que no vayan acorde con la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, se restringen las prácticas especulativas y se especifica que está prohibido invertir en industria armamentística. Tampoco se podrá invertir en ámbito sanitario que no sea provida. También se desaconseja invertir en sectores como el petróleo, bebidas alcohólicas, energía nuclear o minería. El objetivo es que el dinero de la Santa Sede se gestione de forma ética y generar ingresos que ayuden a sostener la actividad del Papa y de los dicasterios. La Administración del Patrimonio Apostólico será el encargado de supervisar cómo los departamentos del Vaticano administran su dinero y evitar escándalos como el de Londres, donde una inversión especulativa inmobiliaria generó estupor y graves pérdidas a la Santa Sede. Esta nueva política entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y tendrá un periodo de prueba de 5 años. Para hacer las termas de Caracal en el siglo III después de Cristo, hubo que expropiar terrenos y echar casas abajo, pero de algunas de ellas se ha podido conservar algo como esto. Se trata de los frescos de la casa de una persona de clase alta. Su posición se deduce por los colores que se usaron, que eran de los más costosos. Los grandes edificios termales en Roma fueron considerados una enorme obra pública cuyo objetivo era facilitar a todos los ciudadanos su uso, sin pagar. Por eso, para construirla, se consideró que había que sacrificar terrenos privados.
Aunque lo más preciado de esta casa, que ahora se puede visitar en las termas de Caracalla, es esta habitación. El propietario la dedicó a los dioses que veneraba. Sería lo equivalente a una capilla privada en la cultura cristiana. En ella hay una singularidad. Se ven juntas a divinidades grecorromanas y divinidades egipcias. Júpiter, Juno y Minerva por una parte, y por otra, Isis, Osiris y Anubis. Hay pocas divinidades representadas a cuerpo entero en dimensiones tan grandes, y sobre todo es raro encontrar dioses de distintas religiones mezclados. Esto es muy particular y lo hace único. Lo excepcional de estas pinturas es que vemos cómo en una misma casa coexisten dos religiones distintas, lo que testimonia la apertura religiosa que había en el mundo romano. No sabemos si el propietario de la casa era romano o egipcio, pero en su casa decidió poner en la misma habitación divinidades distintas. Esto es importante para entender el motivo de las persecuciones a los cristianos. El monoteísmo de los seguidores de Jesús no admitía la coexistencia de su Dios con otras divinidades, lo que les trajo problemas, por ejemplo, cuando rechazaban la divinidad de los emperadores. Roma, poco a poco, va dando a conocer nuevos hallazgos y los pone a disposición de los turistas o peregrinos. Se trata de restos que ayudan a entender mejor cómo era la sociedad de la época y también cómo se produjo el brutal choque con el cristianismo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en
todo María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos con el libro del Génesis. Muy interesante lo que se nos está presentando. La fuerza, la gracia de Dios, cómo trabaja, cómo actúa. Eso es lo que nos dice principalmente el libro de Ruth. Es un Dios que actúa, es un Dios que dirige la historia, pero ahora desde una eclesiología, es decir, desde Israel. Es Dios el que hace un pacto, es Dios el que lleva con su pueblo. Y entonces va indicando el camino para que el pueblo pueda responder al Señor. En esta historia el Señor es reconocido en los labios de Boaz y de la moabita Ruth como el Dios de Israel, el Dios de Israel. Ruth sabía que volviendo con Noemí a la tierra de Israel debería transferir indefectiblemente su lealtad al Señor de esta tierra y de este pueblo. Y Boaz la felicita
por confiarse al cuidado del Dios de Israel. Aquí están los dos elementos. Una, que reconoce y dice, bueno, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y tengo que, indefectiblemente, esta lealtad. Debo transferir toda incondicionalmente. Me pongo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Y Boaz entonces justamente por eso la felicita, que ella se dejó estar, aceptó, asumió esta responsabilidad. Entonces, desde aquí vamos a mirar un poco lo que significa, ¿verdad? Para nosotros vamos a procurar transmitir y vamos a procurar entender un poco lo que significa Israel. ¿Quién es Israel? ¿Qué es Israel? ¿Qué significa esta entidad Israel? De acuerdo a los estudios, ¿verdad?, que se hace, de acuerdo a mirar un poco la Biblia, conocer la historia, haciendo un poco de exégesis, haciendo un poco de seguimiento histórico, los documentos que se tienen. Bueno, Ba'ela Israel, Mo'u y Lajera. ¿Y por qué esta entidad, ¿verdad?, como nación y como pueblo? El testimonio escrito, vamos a comenzar por la arqueología más antigua del nombre Israel, aparece en el cántico de triunfo de Merneptah. Merneptah, en la llamada estela de Israel del templo funerario de dicho faraón. Entonces este faraón, Merneptah, entonces es un faraón. Y ahí aparece el primer escrito de la palabra Israel. Ahí aparece por primera vez la llave, la Yarecoa sobre el nombre Israel, que fue erigido en este templo en Tebas alrededor del 1125 a.C. 1125 a.C. En esta piedra encontramos de Merneptah, faraón, y por lo tanto en esta ocasión de la conquista de diversas ciudades palestinas, el faraón arrasó, también dice Israel. El faraón arrasó, entró. Merneptah entonces entró en Israel, en este lugar de la Palestina. Israel ha perecido, no tiene descendencia ahí. Eso es lo que ha escrito ahí este faraón en esta piedra. Merneptah no tiene más descendencia. No se puede decidir por ahora si este Israel coincide con la liga de tribus que conocemos por el Antiguo Testamento o representa un grupo sociológico más antiguo. Si este era solamente un grupo, si era solamente un clan, este Israel que aparece del año 1125 antes de Cristo, escrito, y que este Merneptah cuenta y dice en sus escritos que ha arrasado a Israel. Entonces, o ya era esta, entre comillas, esta confederación o esta unión de varias tribus que nosotros conocemos, ¿verdad?, como Israel posteriormente, si coincide con ellos. Es más claro desde el punto de vista histórico. El Israel de la inscripción moabita de Mesha, de mediados del siglo IX a.C., o 8. Entonces, escritos del faraón que ha arrasado, dice, hasta ahí tenemos, pero sin saber bien, no especificamos si se refiere a estas 12 tribus o si se refiere simplemente a un pueblito con ese nombre, ¿verdad? Luego, en la inscripción moabita de Mesha, ¿verdad?, a mediados del siglo IX, tenemos otro escrito. Este sí, tenemos una inscripción moabita de Mesha a mediados del siglo IX, antes de Cristo. Tampoco se puede conocer con seguridad cuál es el significado del vocablo. No podemos saber exactamente cuál era el significado. La interpretación que encontramos en Génesis 32, 29 y Oseas 14, 4 hace del elemento teofórico del nombre el objeto del verbo, combatiente contra Dios. Por eso resulta poco probable
ya que él, en los nombres propios, es siempre sujeto. Tampoco sobre el significado del verbo coinciden las opiniones. El Dios es recto, resplandece, salva, domina, combate. Entonces, como Israel, el Dios, ¿verdad? Entonces no conocemos bien el significado de esta palabra. Israel, dicen los estudiosos. Pero ya está ese, allá es Shatamba. Iba a ver las iseñas de la Biblia, la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo.
El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás
Dios podría hacer esto con nosotros? ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros aquí nos encontramos con todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros la explicación del libro de Ruth. El libro de Ruth, pero donde aparece el nombre Israel. Aparece, decíamos, en una forma así directa, como entidad, decíamos, como una entidad. Esta entidad que aparece en dos oportunidades, ¿verdad? En dos oportunidades así bien claras. Y bueno, y definíamos a qué se refería. La primera nos decía directamente que no siempre designa lo mismo, sino que de acuerdo a los diversos acontecimientos históricos, a un nombre propio aplicado a las 12 tribus, a los clanes. Aquí también, si vamos a entrar un poquitito más, el número 12 también tiene una simbología. Nosotros conocemos la simbología numérica, cabalística dentro de la Biblia. Tiene un significado, 3 por 4, 12, etc. O sea, no vamos a entrar ahora en estos detalles, pero que sería interesante después dedicarle más tiempo, ¿verdad? Y seguimos con una segunda presentación que viene a ser la división política del reino de Israel, cuando se dividió en dos partes, 931 a.C. Oberkoabe lleva el impacto ahí, o sea, una fuerza grande, con el empleo lingüístico del nombre de Israel. Los profetas se aferran en sus afirmaciones religioso-teológicas al uso lingüístico anterior y siguen empleando el nombre de Israel para referirse a la liga sacra de las 12 tribus en los libros de los reyes. En cambio, encontramos una terminología orientada políticamente que limita el nombre Israel a una entidad política concreta. Una entidad política concreta, el Reino del Norte. Esta es una entidad política concreta, ¿verdad? Entonces, a eso se le llamará Israel después. Quizás siga con ello un empleo lingüístico más antiguo todavía. Vamos a mirar un poco en el segundo libro de Samuel, también aparece capítulo 2:9 y en el 3:17, donde Israel designa a un determinado grupo tribal del norte. Un grupo tribal del norte. Vamos a mirar un poco entonces el segundo libro de Samuel. Ya dentro de poco también estaremos estudiando en el capítulo 2, ¿verdad?, de este segundo libro. Se nos presenta en el versículo, digamos enseguida, entonces, versículo 9. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 8 para entender mejor.
Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, había tomado a Ishbaal, hijo de Saúl, y lo había hecho cruzar a Mahanaim, donde lo proclamó rey de Galaad, de los asuritas, de Israel. Ahí está donde aparece, Israel, de Efraín, de Benjamín, en una palabra de todo Israel. A ver, aparece dos veces. En una palabra de todo Israel y el otro es Israel. Y sigue, ¿verdad? Yisrael también existe otro nombre, ¿verdad? Y toda esa planicie, ¿verdad? Ahí hermosísima, ¿verdad? La Baja Galilea. Hasta ahora, ¿verdad? Esa planicie, la planicie, ¿verdad? La llanura de Yisrael, que va después va bajando hasta prácticamente 160 o más metros, 200 por ahí incluso, bajo el nivel del mar, que es el mar de Galilea, que le llaman, Genesaret. Bueno, todo eso es interesantísimo. Hay una planicie hermosísima, la planicie de Yisrael. Bueno, hay entonces un nombre con esto. Luego encontramos también en este mismo libro, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. En el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, encontramos en el versículo 17. Vamos a mirar un poco el 17, de nuevo aparece. Mientras tanto, dice, Abner se había entrevistado con los ancianos de Israel, diciendo, ya hace tiempo que ustedes quieren a David como rey, ¿viste? Hace tiempo que ustedes, quiere decir que es una tribu, ¿verdad? Es una tribu, simplemente ustedes se habían entrevistado y le quieren a David como rey, del nombre Israel. Entonces, Israel aquí en este caso está designando a un determinado grupo tribal del norte. Los profetas emplean el nombre Efraín para referirse al reino del norte. Efraín, para referirse al reino del norte, especialmente Isaías y Oseas. Pero esporádicamente también utiliza, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, y en el segundo libro de las Crónicas aparece, utiliza Efraín. Y otra versión utiliza el nombre de Israel. A diferencia ahora de Judá, que constituye desde el comienzo el nombre de un estado y se refiere siempre al reino de la tribu de David, Israel no posee desde el comienzo esta dimensión político-jurídica, sino que la recibe como consecuencia de determinados acontecimientos históricos. En cuanto a designación de una liga tribal sacra, sometida a la ley divina, que no puede considerarse simplemente como pueblo, ni como Estado, en nombre de Israel, no constituye originalmente un concepto político, sino religioso. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual.
ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, que nos anima y nos fortalece para hacer nuestro camino de fe. Queridos amigos, hoy leemos desde la profecía de Jeremías, estamos en el capítulo 26, versículos 11 al 15 y luego el 24. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones. Escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí entonces la misión y la función del profeta. Cuave Jeremías lleva a Zapucaya e Ina, ni la pella povela y bahía, ni la pende corruptoe, ni la pende pocane, ni la pende yapú. Y así podemos ir haciendo una lista infinita de cosas negativas que suceden en medio de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y entonces, queridos amigos, cuando pensemos desde este punto, evidentemente que vamos a entender muy bien cómo es que después le van a perseguir a Jeremías, a operar en Teoinio, porque dice la verdad, sin pelos en la lengua, a operar con una de gustaina. En realidad, esto pica, ¿verdad? A cada uno. La verdad pica ya de hoy ñande. Y entonces los quieren matar, porque está, dice, hablando contra esta ciudad, está hablando contra nosotros. Pero Jeremías se pone entonces abiertamente y le dice: importante, ¿verdad? Enmienden su conducta en todo caso y sus acciones. Escuchen la voz de Dios. El Señor en todo caso se va a arrepentir del mal que quiere hacer contra ustedes como consecuencia de sus pecados. Y con respecto a mí, y se libera luego, porque yo lo único que les he dicho es la verdad de Dios. Qué lindo, queridos hermanos. Esta es la función del profeta. La profeta sino que hagamos el camino así como el Señor nos pide. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos
hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Aquí entonces nosotros encontramos, queridos amigos, una preocupación, ¿verdad?, por
el bienestar de los demás. Dice el Hesed, significa eso. Nos preocupamos por el bienestar, nos preocupamos por los demás. Aquí también son acciones que promueven el bienestar de las personas, el Hesed. Entonces no es solamente ahora quedarnos, porque el otro sería el aspecto ético, el aspecto del pensamiento, el aspecto del sentir, el aspecto de la humanidad, el aspecto entonces lleva la sensibilidad hacia la otra persona. Esa sería la preocupación por el bienestar de los demás. Pero ahora hay un paso más interesante, porque en nuestra vida jamás se puede separar fe y obras. Ya es ahí señalé. Fe y obras es como después en el Nuevo Testamento nosotros lo entendemos, ¿verdad? Y todo el Evangelio, Jesús, Marta, María, la carta de Santiago, todo esto nos habla de fe y obras. Obras que muestran que tengo fe y fe que me mueve a hacer obras, ¿verdad? Y entonces, acciones que promuevan el bienestar de las personas. Acciones que promuevan el bienestar de las personas. Esto también nosotros encontramos en las profecías, Isaías y todos los demás, ¿verdad? No hace falta decir todos los profetas, ¿verdad? Pero todo al final de cuentas siempre nos hablan de una conversión, ¿verdad? Y todas las conversiones nos hacen entender de las obras. Sí. Dai guay, va a la gente, como protestante, hablando, ¿entendés? Y las obras no, nada que ver, que las obras no, basta que tú creas y que tengas fe en Jesucristo y ya quedas salvado. Atención, o sea, viste que no hay que tomar las cosas literalmente. Vea cuál es el problema, las literales le dejan de entender, va a la dice, porque justamente el que dice esto es San Pablo, ¿verdad? Y San Pablo es el hombre más parenético que puede existir. Va a decir la parenético. Parenético quiere decir consecuencial. A la consecuencial le dice landere güeroviaba. Landere irecua pene apeto una lleva andere ñamindu ubaque. Entonces ahora vos verdaderamente lo vas a hacer realidad. Oye, Gishana. Oye, Pocuana. Y eso quiere decir obras, ¿entienden? O sea, tenemos que orar, queridos hermanos. No puedo decir yo creo en Dios y después vivo como que no creyese en Dios. Pero yo digo, yo creo en Dios, 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 etc. No, queridos hermanos. Entonces, cuando aquí está diciendo el hecho de que el que dice que tiene fe, el que pronuncia y está convencido verdaderamente de que tiene fe y que cree en el Señor, después, por consecuencia, siempre va a orar de acuerdo a eso que está diciendo. O si no hay dicotomía. También San Juan te hace una gran crítica a esto, ¿verdad? Justamente San Juan en su carta, la primera carta de San Juan, te habla y te dice que fe sin obras no funciona tampoco. Fe sin obras. O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir que creemos en Dios a quien no vemos? Y sin embargo, a nuestro hermano a quien vemos no le estamos ayudando, no le estamos pasando la mano. Entonces, por eso aquí nos está diciendo el Hesed, que ya lo hemos puesto como característica atribuida, son atribuciones divinas, tanto la benignidad, la bondad, la lealtad, la fidelidad. Esto es el bienestar en acciones que promueven verdaderamente a las personas. Promueven, es un accionar, es un actuar. Los actos individuales de cada personaje aquí en este libro de Ruth pueden ser útiles para conocerlas concretamente. Conductas que revelan el corazón de las personas. ¡Qué hermoso! Entonces, con esto nosotros encontramos una síntesis maravillosa, porque a veces que estas son conductas que revelan el corazón de las personas. Revelan el corazón de las personas porque entran, demuestran, te dicen qué es lo que verdaderamente nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que revela el corazón de las personas, mis obras, mis acciones, el accionar mío, el de mi vida, la forma como yo estoy obrando. Esto está demostrando y está diciendo, bueno, nave, a esa cande a llevar, eva la sea güero viajina, mooto pasea ya pina, eva la sea ya poa, ¿verdad? Y entonces esto demuestra el accionar de las personas.
examinando los discursos de este libro de Ruth, impresiona la forma tan natural y espontánea de expresión de fe de los personajes. Esto es para subrayar, y esto es, queridos hermanos, la pesite vela y pona. Ya esto es de películas ahí la gente. ¿Por qué? Y porque justamente todo esto, queridos hermanos, tiene que ser una cosa en la sencillez, tiene que ser una cosa espontánea, tiene que ser una cosa que sale de nuestro corazón. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir hablando de este Gesed, de esta misericordia de Dios para con nosotros, que nos presenta el libro de Ruth. Y le dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.